¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas tardes. Soy el abogado Edgar John Vargas, y en esta ocasión queremos poder profundizar, analizar un poco respecto al nuevo Código Procesal Constitucional que se ha puesto en vigencia desde el 24 de junio de este año, que se da mediante la ley 31.307. Pues el Congreso de la República aprueba este nuevo catálogo procesal constitucional, lo cual le da viabilidad para poder ejercitarlo en adelante, ¿sí? Dentro de este nuevo catálogo procesal constitucional, básicamente se da situaciones o elementos nuevos que no se habían originado en el Código Procesal Constitucional del año 2004. Antes de abordar este tema del Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, no hay que olvidar que el Código Procesal Constitucional anterior, que fue publicada a través de la ley 28.237, también tuvo sus comienzos en mayo del año 2004, con la cual se estuvo ejercitando su desarrollo en cuanto a peticiones de naturaleza de garantías constitucionales o otros también posibles, ¿no? Empero, fuera de todo ese análisis de los códigos anterior, con las figuras que se han dejado atrás y la nueva figura que en adelante se debe tomar en cuenta con este nuevo Código Procesal Constitucional, no podemos dejar de analizar o de recordar respecto a las figuras más trascendentes que ha originado el Código Procesal Constitucional del año 2004, que hoy ya se deja atrás. En caso particular, voy a comentar sobre el expediente 2663-2003, el habeas corpus presentado por la ciudadana Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca. ¿Y por qué nombro ese expediente con especial énfasis? Es debido a que en este expediente el Tribunal Constitucional analiza aspectos, ¿bien? Analiza aspectos y sobre todo ingresa una tipología de tipos de habeas corpus que en el futuro se tenían que denominar a cada hecho o a cada vulneración o amenaza de un derecho en cuanto concierne al habeas corpus. O sea, realiza una tipología específica para cada situación en concreto. El Tribunal Constitucional, en el 23 de marzo del año 2004, emite esta sentencia, bien, que tenía un antecedente de vulneración, de grave vulneración al derecho a la libertad personal. Este caso comienza con el 26 de agosto del año 2003. Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca presenta un habeas corpus contra el segundo juzgado de paz letrado de Comas, de nombre Ronald Soto Cortés, por violación del derecho a la libertad individual, y solicitó mediante este habeas corpus que el juez referido, señalado, ¿no?, decline o levante la orden de captura en su contra. Señaló en esta demanda ¿no?, que esta persona
que el motivo por la cual se mandó su detención es referido a un proceso judicial, ¿sí? En donde a esta señora fue designada como custodia judicial de un televisor y un ropero de madera. Lo que sucede parece ser simple. Por simples hechos se pretendía limitar un derecho fundamental como es la libertad. Justamente para ese tipo de situaciones es que se ha creado estos mecanismos de garantía constitucional, de hacer prevalecer una tutela constitucional de derechos, es el habeas corpus. Uno de los mecanismos debería ser de los más eficaces en cuanto cumpla los requisitos exigidos también por la misma norma procesal. Esta señora había sido una depositaria o una custodia de estos dos objetos en su domicilio, que posteriormente el juzgado desafectó el ropero y notificó que ponga a disposición del juzgado, por lo que presentó 3 escritos a fin de que el juzgado precise el lugar donde debía llevar ese ropero y ese televisor a entregárselos. Bien, hecho que no fue contestado sino hasta la resolución número 24 de fecha 23 de julio del año 2003, notificada el 14 de julio del mismo año, en la que se requiere por última vez para que el día 24 de julio del mismo año 2003 cumpla con apersonarse al local del juzgado, ¿no?, bajo apercibimiento de ordenarse, ojo, ordenarse su captura. Bien. En la fecha le notificaron la resolución 24 y se encontraba de viaje, para mala suerte de Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca. Entonces, con la resolución número 26, el juez, Ronald Soto Cortés, ordena su captura sin motivación alguna. Bien. En la demanda agrega que el 20 de agosto del 2003 presentó al juzgado un escrito pidiendo la nulidad de la resolución 26 que mandaba la detención de Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca, y sin que ésta haya sido respondida siquiera. Manifiesta el demandado, o sea, el juez, que en diversas oportunidades se apersone, o sea, que había mandado que se apersonase al local del juzgado con los bienes en custodia, materia u objeto de este orden de captura, y que Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca no cumplió con ese orden judicial, lo cual ordenó su ubicación y captura. Bien, siendo así, mediante resolución de fecha 26 del año 2003, el juez manda, conforme se siente atribuido por el inciso segundo, el artículo 53 del Código Procesal Civil, ¿no?, mandó esta medida coercitiva. El 9º juzgado especializado en el penal del Lima Norte, antes Cono Norte, hoy Lima Norte, con fecha 26 de agosto del 2003, declaró improcedente la demanda de habeas corpus presentada por Eleovina Mabel Aponte Chuquihuanca, ¿no? Lo declara improcedente con el argumento de que esto provenía de un proceso regular y conforme a la normatividad y a las garantías que establecía la norma y conforme a las atribuciones que tiene, dice, este juez de paz letrado. Bien, el Tribunal Constitucional, conocido el hecho, llegado vía agravio, recogiendo lo señalado por el procesalista argentino Néstor Pedro Sagüez,
quien en el año 1988 dio un origen histórico y da como remedio, ¿no?, contra una detención. Esto es, sin arresto, el habeas corpus parecía no tener razón de ser, ¿sí? O sea, para que exista o subsista el habeas corpus, si no había detención física, o sea, con aprehensión del sujeto y puesto en una celda, privándoselo de su libertad, sin ese elemento, supuestamente no existía, no era factible presentar un habeas corpus, ya que era un remedio solamente, precisamente contra detenciones ilegales. Entonces, el objetivo del habeas corpus hasta ese entonces era que este instrumento constitucional solo era válido para situaciones y circunstancias de un arresto. Bien, de allí que se tenía la necesidad de crear otros tipos de habeas corpus, en donde también abandonen esa idea de que los habeas corpus solo eran necesarios para casos de aprehensiones, o sea, en situaciones señaladas, cuando se ejercita físicamente una detención. Bien, déjalo todavía. Además, en la opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos justificó y convalidó de los contornos del habeas corpus al manifestarse que en esencial la función que cumple el habeas corpus como medio para controlar al respecto a la vida e integridad de las personas, para impedir su desaparición o indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta opinión consultiva guión 9/87, número 29, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, en función a este ensanchamiento de carácter y contenido del habeas corpus, la doctrina elaborada, encabezada por Néstor Sagüez, el procesalista argentino, nos da a conocer esas nuevas tipologías. Bien, pero antes de entrar a esa clasificación que sí todos conocemos, ¿no? A partir de ahí nace los tipos de habeas corpus, incluso con la novedosa figura de los habeas corpus contra resoluciones judiciales, en donde se puede cuestionar incluso el debido proceso y situaciones que se haya puesto en peligro del derecho a acceder a una justicia transparente por quien se haya sentido vulnerado. Que nosotros, antes de ir a los procesos constitucionales, tenemos que tener ideas o nociones de lo que es o de constitucionalidad. Debemos entender que la finalidad de la Constitución al estado del Estado constitucional hay que reconocer características esenciales. Primero, es la realidad normativa en su totalidad y no solo en la parte que organiza el poder político, ¿no? Es un entero, un conjunto de disposiciones que en ellas contiene, ¿no? Y no formulan meras
recomendaciones, sino estrictamente normas que contienen mandatos vinculantes. Eso es la noción de constitucionalidad básica. Además, la Constitución ya no es tenida como un documento político como se tenía idea siempre, ¿no? Siempre. Sino cuyo cumplimiento no acarrea sanción jurídica y pasa a ser concebido, ¿no?, como una norma efectivamente vinculante. Además, en realidad, el alto contenido valorativo es también, en su contenido es también normativo, ¿no? El derecho deja de ser una realidad meramente formal y pasa a ser también material. Lo justo no es en la simple decisión adoptada por el órgano competente a través de procedimientos correspondientes, sino que lo justo es reconocido como tal en la medida que se cumplen las exigencias de la justicia que son incluso anteriores al derecho dispositivo. Y todo ello no debemos dejar libre de la concepción que debe estar ligado en pos a una protección de los derechos humanos, entendiendo de que una de las fuentes de esta nueva auge de la constitucionalización de las normas incluso es respaldado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, de ahí que viene afianzado la idea de la finalidad de la Constitución es la realización plena de la persona a través de la limitación positiva y negativa del poder político y privado. Bien, la Constitución, como realidad al servicio de la persona, coloca a esta como fundamento, o sea, la persona es el fundamento básico, y a partir de ella, por un lado, reconoce una serie de exigencias de justicia humana que se positivan como derechos fundamentales. Es así que la Constitución nace en el primer artículo que la persona y su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. De ahí que señala, de ahí que la persona es el fin supremo de la Constitución, a quien debe proteger y debe otorgarle una realización plena. ¿Esa realización plena de qué? De sus derechos. Y sobre el contenido de la Constitución, ya entendimos sobre noción de la Constitución y nos tocaría preguntarnos sobre el contenido constitucional. La reconocida o finalidad constitucional exige conocer también necesariamente ha de contar con un conjunto de disposiciones en las que se reconozca la posición de fin de la persona y se constitucionalicen los bienes humanos y derechos humanos. Bien. Además, es necesario admitir que la Constitución, que toda Constitución tiene un contenido teleológico, también conocido como contenido dogmático. Esto significaría que su personal realización no solo debe acontecer en el ámbito individual de una persona, sino también social, debido a que tal ámbito conforma también su naturaleza de la esencia humana. O sea, las personas, la esencia del ser humano, pues no se basa históricamente desde la evolución en la disgregación, sino los seres humanos ascendentemente en su cognición evolutiva siempre se ha arraigado a la socialización, o sea, a vivir en unión, en esa conjunción, y de allí que también la Constitución protege, no solamente debe enfocarse a la protección individual de las personas, sino que en conjunto, en lo social. Esto es el contenido, porque la interpretación que más adelante se pueda dar, muchos exigen derechos personales,
¿sí? Se olvidan los derechos de grupos y de la sociedad. De allí que nace la ponderación de derechos. Si tu derecho es más que un grupo de personas, tenemos derecho a la libertad, ¿sí? Está, por el principio de legalidad, está debidamente estatuida. Empero que esas libertades no puede ser ilimitada. Una libertad ilimitada sería peligrosa. ¿Por qué? Porque en nombre de esa libertad se puede ejercer libertinajes, violación a ciertos derechos, pero como existe un mandato constitucional establecido en nuestra Carta Constitucional, Carta Político-Jurídico, pues digo que mi libertad no puede ser trastocado, porque es constitucional. Empero el máximo intérprete de la Constitución, o sea, el Tribunal Constitucional, ha señalado en diversos sentencias que la libertad no es ilimitada. Se puede limitar. Y no solo la libertad, otros derechos fundamentales. Empero esto en el marco de la ley, en el marco de la protección también de otros derechos. Bien, una vez conocido lo que contiene la Constitución y la noción constitucional, podemos entrar a lo que son los procesos constitucionales. La Constitución, los procesos constitucionales en el Perú están enmarcados en el artículo 200, ¿sí? El constituyente se limita a disponer el supuesto de procedencia general de cada uno de los 6 procesos que allí se recogen. Esta disposición permite resolver si el constituyente peruano ha decidido con la naturaleza o esencia de los procesos constitucionales. No cabe duda que los términos generales en los que se ha formulado procedencia, por ejemplo, de habeas corpus, de amparo, habeas data, nos da como conclusión que el constituyente decide de modo acertado la medida que se condice con el carácter constitucional y que cada uno de estos procesos tiene un objeto propio, ¿no? Tiene un objeto propio. Entonces, a partir de aquí, existe una tarea decisiva, es la del intérprete constitucional. No basta con fijar, o sea, el constituyente no basta con fijar cuáles procesos son invocables, mediante qué derechos y mediante qué tipo de procesos, sino que a partir de allí nace la tarea del intérprete de estos artículos, o sea, del artículo 200. Los máximos intérpretes de la Constitución, los llamados a interpretar de manera coherente, de manera válida, el Tribunal Constitucional, señalará, dará pautas en la concreción de su interpretación constitucional. Por eso, esto nace con la finalidad de que los procesos constitucionales solo deben atender el contenido constitucional de los derechos fundamentales para evitar decisiones contrarias a la Constitución y a la justicia. El habeas corpus, el habeas data, solo protegen el contenido constitucionalmente protegido al derecho que se invoca, el artículo 5.1 del Código Procesal Constitucional. Decide justamente porque de allí nace el marco de diferenciación de un proceso de otro. En caso de los procesos de inconstitucionalidad, por ejemplo, y de acción popular, hay que concluir que el constituyente decide acertadamente al hacer proceder ambos procesos constitucionales solo cuando haya una infracción.
O sea, tiene que existir una infracción. Bien. Por el fondo o por la forma de la Constitución, ya sea esta que provenga de tal agresión de una ley, acción de inconstitucionalidad, o de los reglamentos, acción popular. A diferencia de la acción de amparo, habeas corpus y habeas data, en donde el legislador, debido a la generalidad y a la ambigüedad del artículo 200 del Código de la Constitución Política, pudo haber leído erróneamente que lo protegido del derecho fundamental era también su contenido infraconstitucional, ¿sí? En los procesos de inconstitucionalidad y popular, solo tenían la posibilidad de hacer proceder la acción constitucional cuando la ley, o sea, el artículo 77 del Código Procesal Constitucional o el reglamento artículo 76 del Código Procesal Constitucional han sido transgredidos o estas transgredan la Constitución. Bien, respecto a nuestro tema convocado para hoy, el nuevo Código Procesal Constitucional, que todavía lo tengo así, es hay figuras novedosas, como señalé al principio, en las que hay que tomar en cuenta, lo que vamos a invocar, lo que vamos a ejercitar estos procesos, ya sea como peticionantes, ya sea como procuradores que serán emplazados, o también como jueces. El nuevo Código Procesal Constitucional, bajo el marco de la Ley 31.307, nos dice en el artículo primero que, como es natural, este código regulará los procesos constitucionales mencionados en el artículo 200: amparo, habeas data, habeas corpus, acción de inconstitucionalidad, acción popular, y los conflictos de competencia en los artículos 200 y 202, inciso tercero, de la Constitución. ¿Cuáles son los fines de este nuevo Código Procesal Constitucional? Al igual que el anterior, garantizar la vigencia efectiva, ojo, no solo una vigencia a medias, sino una vigencia efectiva de los derechos constitucionales reconocidos ¿por quién? Por la Constitución y los tratados de los derechos humanos, así como los principios de la supremacía de la Constitución y fuerza normativa. Es una constante en esta nuevo panorama jurídico constitucional de los estados, que se invoquen y se acepten los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instrumentos de derechos humanos. Nosotros referimos Corte Interamericana de Derechos Humanos porque estamos en América Latina, pero existen esos instrumentos también en Europa, también en África y en otros países, los cuales regularán también, o en todo caso los países suscritos, adscritos, reafirmado su voluntad de pertenecer a ella, deben sujetar su aplicación a su norma interna. Pero que no hay que olvidar que siempre lo que va a regir y se debe respetar son las normas propias domésticas de un país. Si bien existe por un lado una injerencia como tratado ratificado por un Estado, pero no está de más decir de que un Estado es soberano y debe aplicar las leyes propias. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que las sentencias expedidas por la Corte Superior, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son vinculantes. Muy bien. Además, pues está de más decir que en la Constitución Política del Perú del año 93, la vigente,
En la cuarta disposición final transitoria nos recuerda que los derechos referidos, ¿no?, a los temas referidos a los derechos humanos que estén vinculados a derechos humanos se debe interpretar conforme a los tratados de los derechos humanos. ¿Y dónde lo dice? En la Constitución. Por ello, ya no es una mera voluntad por parte de los operadores de la justicia ceñirse a ello, sino es imperativo, es obligatorio. De allá que no se cumpla es otro tema. Amigos, siempre todo código procesal, bueno, en este caso adjetivo o sustantivo, están debidamente enmarcados previamente a temas, a situaciones principistas, o sea, deben estar regulados por ciertos principios básicos para su desarrollo. En cuanto exista cierto tipo de ambigüedad, en cuando se tenga una situación de incongruencia en aplicar qué norma o cuál, o en vacíos legales. El nuevo Código Procesal Constitucional también está dotado de estos principios. Y los principios constitucionales existen, por ejemplo, los principios procesales, en donde señala que los principios constitucionales desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, cuáles son: economía, inmediación, socialización, el principio de gratuidad en la actuación del demandante, salvo que se trate en procesos constitucionales por personas jurídicas contra resoluciones judiciales. En ese caso, este principio ya no opera, o sea, el de gratuidad. El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en este código. Lo iremos señalando. El juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades previstas en el Código Procesal nuevo, ¿sí?, constitucional, a los fines de los procesos constitucionales. O sea, están obligados desde el momento de su publicación, ¿sí?, desde el momento de su publicación a vincularse a ello, adecuarlas. Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. La gratuidad prevista en este artículo tercero del título preliminar no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la condena en costas, conforme a lo previsto en ese código, en el nuevo Código Procesal Constitucional. Uno de los principios constitucionales, por ejemplo, a tener en cuenta es el principio, haciendo un análisis extensivo de los principios, podemos decir que la realización del contenido es o sea, los procesos constitucionales es la realización o la exigencia del contenido esencial de los derechos constitucionales a través de los procesos constitucionales. Y por tanto, su empleo es legítimo, así como su desenvolvimiento hacia la obtención de una decisión justa cuando se trate de una protección efectiva de la persona como fin. La persona no puede ser un objeto del proceso, siempre es el fin. En esas circunstancias, los principios
serán muy útiles, que ayudan de modo manifiesto, ¿no? Para que el peruano, en caso de todos los nacionales, sean debidamente protegidos sus derechos. Bien, entonces esto representa de principios con pleno valor normativo, destinados a servir como una herramienta eficaz, ¿sí? No solo la diferenciación entre los procesos constitucionales y procesos ordinarios, sino también a la consecución de esos objetivos esenciales. Si es que se trata de principios que rompen los cánones del procesalismo ortodoxo y que necesariamente sirven para interpretar las reglas procesales de los procesos constitucionales y para informar el razonamiento y la argumentación de lo resuelto. Estos principios están catalogados, por ejemplo, el principio de dirección judicial, el principio de gratuidad ya señalado, el principio de economía y celeridad procesal, el principio de inmediación. El principio de inmediación también es conocido por todos nosotros los abogados, pero es el principio que tiene por finalidad que el juez, quien en definitiva va a ser quien resuelva el conflicto de intereses o la incertidumbre con relevancia jurídica llevada dentro de un proceso, tenga el mayor contacto posible con todos los elementos objetivos y subjetivos, o sea, intervinientes. Objetivos, documentos, lugares, lo que se aporta al proceso, que son parte del proceso, con la finalidad de ¿qué? De lograr una aproximación, ¿no?, más o menos exacta a ello. Hay que entender que los procesos judiciales, no existe una verdad real, ¿no? Es una búsqueda de una verdad legal dentro de los parámetros de derecho. Por eso que la justicia, la balanza de la justicia nunca podrá ser equilibrada. Siempre hay un margen de desequilibrio, lo que significa que no se puede llegar a una verdad plena. Y uno de los procesos son una búsqueda de una verdad que se justifican con derecho, así estas sean injustas. El principio de socialización del proceso también hay que explicarlo. Exige que el juez la capacidad de saber intervenir a fin de las desigualdades materiales que siempre acompañan a los litigantes. No entorpezcan la labor de llegar a una solución justa, por ejemplo. Este principio no solo conduce al juez, quien es director del proceso, por el sendero hacia que se hace más asequible la oportunidad de expedir una decisión justa, sino que lo faculta para impedir que la desigualdad en que las partes concurren en el proceso sea factor determinante para que los actos procesales o la decisión final tenga una orientación que nos vislumbre un valor de justicia. Ese es el principio de socialización. El principio de oficio, de impulso de oficio, que también reviste dentro de este catálogo procesal constitucional, fenómeno virtud, del cual asegura la continuidad de los actos procesales y su dirección hacia el fallo definitivo. Mientras que el principio de oficiosidad en el impulso define como la facultad que se concede al juez para conducir y hacer avanzar autónomamente el proceso sin necesidad de intervención de las partes, a fin de lograr la consecución de sus fines. Principio de elasticidad. Mediante este principio se exige que el juez adecúe la formalidad que pueda exigirse en el proceso constitucional o a la consecución de sus fines, y los cuales no se detiene a mencionar nuevamente
ello, sino asegura la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. El principio pro acción no es más que la finalidad de los procesos constitucionales. Se ha prescrito en el artículo 3 del Código Procesal Constitucional que de existir duda respecto si el proceso constitucional debe de declararse concluido o no, el juez, sala o el mismo Tribunal Constitucional debe decantarse por su continuación. Este principio suele conocerse con el nombre de principio pro actione o principio a favor proceso, favor proceso, considerado una de las manifestaciones del principio pro homine en materia de interpretación de los derechos fundamentales de orden personal. El principio nova iura curia, iura novit curia, como principio procesal, también lo hemos visto en otras materias como el derecho civil. Su reconocimiento y aplicación se justifica solo en la medida que se emplea para alcanzar los fines del proceso constitucional. La supremacía de la Constitución y la particular la plena vigencia de los derechos que allí se reconoce. Bien, este principio significa la necesaria libertad con que debe contar el juez para subsumir los hechos alegados, probados por las partes, dentro de las provisiones normativas, ¿no? Que rijan al caso. Libertad que subsiste aún en la hipótesis de que las partes en conflicto hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones. El principio de queja deficiente, esto nos dice que el principio de suplencia, que queja suficiente, o también llamado suplencia de las deficiencias procesales, institución que de origen mexicano se ha definido de modo general como aquel que obliga al juez constitucional a subsanar los errores de naturaleza fáctica en los que pueda haber incurrido las partes. El juez debe calificar los hechos expuestos por las partes y la relación sustancial, prescindiendo de la calificación efectuada por quien demanda o quien contesta la demanda, ¿no? Debe determinar la causa petendi y siempre que no sea parte de los derechos afirmados ni modifique su objeto, puede otorgar el pedido sobre la base de una calificación de la causa distinta a lo que hicieron las partes. Principio de interpretación conforme a la norma internacional de los derechos humanos. Este principio es básico y es innovativo. ¿Por qué? Porque está recogido en el quinto título preliminar del Código Procesal Constitucional. Debido séptimo código, título preliminar del Código Procesal Constitucional, en donde se puede interpretar como octavo título preliminar, interpretación de los derechos humanos y de los tratados internacionales. Específicamente, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente código debe interpretarse en conformidad a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre los derechos humanos constituidos según tratados de los que Perú es parte. En caso de incompatibilidad entre una norma convencional y una constitucional, los jueces preferirán la norma que más favorezca a la persona y sus derechos humanos. Ojo, a diferencia del segundo párrafo del artículo 138, en donde la Constitución pone en manifiesto que al juez, ante una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal u otra infralegal, los jueces prefieren el primero, ¿sí? Lo dice de manera categórica.
Pero en este título preliminar, el octavo, interpretación de los derechos humanos, el juez dice, ante esa incompatibilidad, el juez debe preferir las normas que favorezca a la persona y sus derechos, no necesariamente a las normas o a la doctrina jurisprudencial o casos resueltos o lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso debido a que nosotros también en nuestro sistema jurídico doméstico tenemos elementos, instituciones jurídicas suficientemente o normas suficientemente claras como para poder aplicarlas en beneficio de los derechos de una persona, ¿eh? En fin, además en este código nos trae una figura como es el amicus curiae. El juez, artículo 5 del título preliminar, el juez o la sala del Tribunal Constitucional, si lo consideran conveniente, podrán invitar a personas naturales o jurídicas en calidad de amicus curiae para que expresen por escrito oralmente su opinión jurídica sobre materia compleja. También puede invitarse a amicus curiae para que ilustre al juzgador sobre conocimiento no jurídico técnico especializados en relevancia necesaria para poder resolver la causa. Bien. Con algunos reglamentos sobre esto, este artículo 5 es que hay algunas situaciones en donde no es, claro, se deben cumplir, requisitos a cumplir, por ejemplo, como no ser parte o tener interés en el proceso, tiene reconocida competencia e idoneidad sobre la materia que se consulta, o sea, debe ser idóneo para poder ser recogido la opinión de este, su opinión no es vinculante, o sea, no se puede adoptar solo esa opinión de este amico curiae como para poder extender a otros casos. Además, su admisión en el proceso le corresponde al órgano jurisdiccional. Bien, una de las manifestaciones nuevas de este Código Procesal Constitucional es en el caso de los habeas corpus, de la demanda, por ejemplo, la demanda o la actuación de una persona a través del Código Procesal Constitucional. En cuanto a la demanda, nace con el habeas corpus, que protege uno de los derechos de primer orden, puede decir, o derechos fundamentales más importantes, como es la libertad, la vida, la integridad. Algunos rasgos que han variado del anterior Código Procesal Constitucional y que llama mucho la atención viene a ser en que ya no se exige la jurisdicción desconocida para interponer este recurso de acción de garantía constitucional, o sea, sino se exige jurisdiccionalidad, o sea, donde se produce el hecho, la amenaza del derecho constitucionalmente protegido. Debe conocer el juez de la circunscripción, o sea, donde pertenece este hecho. Por ejemplo, si los hechos, la vulneración, la amenaza cierta o inminente de la libertad de una persona se realiza en Los Olivos, la jurisdicción a conocer deberá ser interpuesta el habeas corpus en la Corte Superior de Justicia de Lima Norte. Si el hecho se realiza en Chorrillos, por ejemplo, la detención ilegal, o se le afecta su documento de identidad, un policía afecta quitándole el documento de identidad a un ciudadano, ¿dónde se interpone la demanda? En Chorrillos, en la Corte Superior de Justicia de Lima. Si el hecho se produce en la Selva Central, en Pichanaki, por ejemplo, ¿dónde se tiene que impulsar la demanda de habeas corpus? En Pichanaki, o la Corte Superior de Justicia de la Selva Central. Esto lo señala el artículo 3, ¿sí?
turno. Dice, inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido en el turno de cada distrito judicial en los procesos de habeas corpus, donde los procesos constitucionales se rigen con sus propias reglas de competencia. Si el demandante conoce antes de demandar o durante el proceso que el funcionario contra quien dirige la demanda ya no ocupaba tal cargo, puede solicitar al juez que éste no sea emplazado en la demanda. Hay un tema muy importante en este caso de la jurisdiccionalidad que debe revisarse. Es, por ejemplo, que un ciudadano, hay que saber que uno de los principios de los procesos constitucionales, sobre todo de habeas corpus, es que carecen de formalidad, ¿sí? Carece de formalidad. No se puede exigir una formalidad estricta a una demanda de habeas corpus. Es más, puede ser realizada a mano, ¿sí? Incluso de forma verbal. El artículo 2 de este Código Procesal Constitucional dice: en los procesos de habeas corpus la demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se levanta ante el acta ante un juez o secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos que le agravian. Bien, entonces, como se puede ver, al carecer de formalidad, esta acción de garantía constitucional lo puede realizar cualquier ciudadano sin necesidad de un abogado. Dos situaciones. La primera es que, ¿cómo el ciudadano sabrá que el lugar donde se suscitan los hechos pertenece a tal jurisdicción, a tal Corte Superior de Justicia? Por ejemplo, una detención ilegal en Ate, ¿sí? En Ate, Vitarta. El ciudadano ha sido privado de su libertad en Ate, pero es trasladado el familiar preocupado se encuentra en La Victoria y él presenta la demanda, como piensa que es Lima, Lima es todo, presenta la demanda en Lima Centro y lo rechazan. Lo rechazan porque le dicen: no, señor, usted, conforme al nuevo Código Procesal Constitucional, le toca que esto lo tramite en otra jurisdicción donde ha sido detenido. El ciudadano no va a saber que Ate pertenece a Lima Este. Entonces, los lugares están circunscritos a un distrito judicial específico, pero quizá los abogados podamos tener conocimiento, pero una persona común de a pie va a tener dificultades y puede esto acarrear una pérdida de tiempo. Bien, entonces ello me parece todavía ambiguo. En realidad es muy lesivo que se exija que las acciones de garantía, al menos en habeas corpus, se presenten en su propia jurisdicción. Eso es por una parte. Y por otra, es que si bien no es necesario la presencia de un abogado para la interposición de una demanda de habeas corpus, empero, como he señalado al principio, tenemos unas tipologías de habeas corpus. Hay una tipología, o sea, un catálogo. Hay varios tipos de habeas corpus. Quizá para un tipo de detención de un habeas corpus reparador no sea necesario un abogado. O sea, en donde hay una detención, una amenaza cierta e inminente del derecho a la libertad personal por una detención ilegal, por ejemplo. Empero, para otro tipo de tipologías, por ejemplo,
habeas corpus conexo, habeas corpus para personas privadas de su libertad en los penales o centros de menores. Ello, por ejemplo, requerirá una adecuada fundamentación, sobre todo el más complejo contra resoluciones judiciales. Pero como se sabe, como las personas creen que el habeas corpus lo puede presentar cualquiera sin firma de abogado, pues presenta justamente cualquier documento. Si bien no hay exigencia para ese requisito, que es la firma del abogado, para este tipo de recursos que son de garantía constitucional, pero hay que entender, si quieres ganar un proceso, si quieres tener éxito en un proceso constitucional, ya sea de cualquier naturaleza, es recomendable dar un fundamento sucinto de los hechos de manera ordenada, tanto en los elementos fácticos como jurídicos, así como la legitimación pasiva y activa, así también como poder enumerar a los demandados, demandantes, citar cuál es la dirección de este funcionario. Una persona común y corriente dirá: me detuvieron por allá, pero no sabrá decir que debe notificarse en la Procuraduría del Ministerio del Interior o al comandante tal de la comisaría tal. Y eso solo en un habeas corpus sencillo como es el reparador, pero en una contra resoluciones judiciales deberá fundamentar específicamente cuál o cuáles actos procesales violan el debido proceso, lo cual es objeto de cuestionamiento de una decisión, por ejemplo, de una resolución judicial, justamente lo que se va, ya sea en tanto de medidas coercitivas personales como prisión preventiva o contra sentencias condenatorias. Eso, por ejemplo, es solo a razón que muchos presentan procesos, demandas de procesos de acción de garantía sin cumplir requisitos ya no tanto formales, porque dentro de la informalidad, o sea, dentro de la exigencia de mínimo de formalidad, existe la formalidad. Si bien te dice que puedes decirle incluso verbalmente, pero no te dice qué tipologías. Por ello, siempre los procesos deben orientarse a algo, es el éxito del proceso. Yo presento una acción de amparo contra las elecciones, los comicios electorales de Perú, pero mi fundamentación es de una hoja, ¿no? Un ex juez supremo, en donde pues no detalla absolutamente nada, conforme el artículo 38 del Código Procesal Constitucional. Si bien no exige medio probatorio, no tiene etapa probatoria de los procesos constitucionales, pero sí puede presentar prueba mínima. Ese tipo de procesos pues nacen muertos y no tiene forma de poder seguir avanzando. Hay que entender que los procesos constitucionales también no todos llegarán al Tribunal Constitucional. Bien, algunos podrían ser fundados en primeras instancias. Estas primeras instancias son filtro para poder llegar en última etapa al TC, al Tribunal Constitucional, vía agravio constitucional, y serán ellos quienes resuelvan las controversias. Una situación, por ejemplo, en este nuevo Código Procesal Constitucional, el artículo 11 nos dice de las notificaciones. Todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica. ¿Y dónde está eso que no requieren abogado? Si por alguna circunstancia razonable al demandante no le es posible, por ejemplo, fijar casilla electrónica, deberá optar por otros medios telemáticos o, si prefiere, se notificará a su dirección domiciliaria. El plazo se iniciará a partir de los 2 días posteriores a su notificación a la casilla electrónica o medio telemático que se optó, o desde el día siguiente de su notificación a la dirección domiciliaria. Pero hay que entender que los procesos de garantía, justamente, uno de los principios es de celeridad, o justamente los mecanismos de acción de garantía es que se devuelva al estado anterior,
de amenaza o vulneración de derecho constitucionalmente protegido, y tiene una sola idea, es que sea de inmediatez, un carácter de inmediatez, y por ello, en este nuevo mundo globalizado, modernizado, requiere una casilla electrónica o algún medio idóneo de fácil acceso para notificar. Lo cual tampoco señalo que cualquier persona puede hacer valer su derecho, así sea en un papel simple, ¿sí? Ya eso se podrá regular dentro del proceso si es que la demanda que hace este ciudadano es urgente y que su familiar o él mismo se encuentra privado ilegalmente de su libertad. O también en casos, por ejemplo, de desapariciones forzosas u otras que son un poco más accesibles a que no sea necesario la presencia de un abogado. Bien amigos, muchas gracias por la atención. Eso era lo básico que se ha podido desarrollar. Primero habíamos presentado la ponencia, además hemos hablado del Código Procesal Constitucional anterior, nos hemos regido básicamente a los principios, al título preliminar y algunas figuras que notoriamente han cambiado a este nuevo Código Procesal Constitucional, como he mencionado, las sedes, como he mencionado también, a las dificultades que va a presentar. Hay ciertas situaciones que deberán ser regulados todavía, deberán ser debatidos, modificados quizá esta nueva ley para que sea más eficaz estos medios de acción de garantía a través de los procesos constitucionales. Muchas gracias.